Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más acá en este canal. Hoy nuestro episodio número 61, la historia de César Miguel Pereda, que nos vendrá a demostrar que a pesar de todas las aflicciones que podamos sufrir, Dios siempre tiene un plan y una bendición para todos nosotros. Escuchemos su testimonio. Mi nombre es César Miguel Pereda Condeso, soy de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, pero de nacionalidad peruana. Nací en Lima, Perú, y fui a vivir a Argentina a los 8 años con toda mi familia en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tengo actualmente 34 años y bueno, he estado viviendo en esta ciudad, así que representa Buenos Aires mucho mi hogar, porque ahí he compartido mi adolescencia, mi juventud, hasta el día de hoy. A mis 17 años conocí el amor de Dios, pero cuando llegó Jesús a mi corazón a los 17 años, yo pensé que la vida cristiana era siempre para las personas necesitadas o las personas que estaban en problemas, en adicciones, gente que había salido de situaciones muy complejas en su vida. No quiere decir que yo no haya tenido momentos difíciles, pero en esa circunstancia, cuando Dios golpea mi corazón, yo pensé que no necesitaba cambiar absolutamente nada. Dios, cuando me encontró un corazón con muchas dolencias, con muchos vacíos, y comenzó a mostrarme muchas situaciones en mi vida, en mi niñez, en mi juventud, que había momentos de dolor, momentos de soledad. Mi papá decidió dejar el hogar a los 11 años en nuestra familia, cuando yo tenía 11 años, y en ese proceso crecí con una identidad de ser un hombre fuerte, de ser un hombre valiente, porque tal vez el contexto de mi sociedad me pedía hacer eso, por el cual tapé muchas dolencias. No sé si la palabra fingir, pero siempre traté de mostrar esa alegría y no ese dolor que había en mi corazón. Pero cuando viene Jesús, viene a demostrar y a levantar ese vacío y hacerme ver la verdad que había en mi corazón. Eso no me dejaba crecer, y cuando realmente sentí ese encuentro, comencé a ser transparente y a entender de que había mucho dolor. Perdonar a mi papá también fue un proceso. Tuve que esperar un año para recién poder perdonarlo y abrir mi corazón y decir si realmente hay dolor, realmente si hay rencor sobre su vida, y fue todo un proceso que me llevó a reconocer esa falencia en mi corazón. Me acuerdo a los 20 años, ya llevando 2 años de haber conocido a Dios, pasamos un momento difícil como familia. Mi mamá fue la primera que se acercó a Jesús, fue la que primero abrió su corazón, y a través de también ver su cambio, su proceso, eso fue lo que me llevó también a acercarme más a la iglesia. Pero a los 20 años, cuando creíamos que estábamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión de haber tenido un encuentro sobrenatural con Él, nos surge algo muy difícil como familia, porque creíamos que el evangelio era todo sonrisa y que no nos iba a pasar nada grave. Pero hubo un momento donde mi mamá tuvo una enfermedad, le dio tuberculosis, y en ese proceso nosotros teníamos como una pequeña almacén donde vendíamos pollos y toda la cuestión, y tuvimos que cerrarlo porque era una enfermedad muy contagiosa y todos tuvimos que resguardarnos. Eso fue un proceso muy difícil para la familia, pero nos tomamos de la mano de Dios, confiamos, y mi mamá esa enfermedad lo pasó en menos de 3 meses. Ella pudo ser sana, un tratamiento de 1 año, ella lo superó en 3 meses. Pero cuando creíamos que todo habíamos superado, en ese proceso, a menos de 1 año más, sufrimos un incendio por el cual perdimos absolutamente todo lo que teníamos, y eso nos llevó a confrontarnos mucho, porque dijimos: ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que habíamos conocido, un Dios de amor, de prosperidad. Nosotros vivíamos en una cortada, en una casa que había sido una cooperativa, donde el gobierno nos ayudaba una parte de ese proceder para que fuera propiedad nuestra, y nosotros ya llevábamos casi 15 años de pagar ese impuesto, y de repente, por una vecina que dejó un ventilador prendido en la parte de al fondo, eso hizo un corto y realmente el edificio se prendió en llamas. Así que 5 de la mañana todos tuvimos que salir corriendo a la parte de afuera. Algunos vecinos podían agarrar lo que tenían, su parte de pertenencia de valor, pero yo quedé frustrado. En ese momento me quedé paralizado, no supe cómo actuar, y me acuerdo que venían un bombero, otros bomberos, había ambulancias,
ambulancia, policía, habían canales de televisión haciendo reportaje porque el incendio fue muy alto que puso en riesgo toda la cuadra donde nosotros vivíamos. Y me acuerdo cuando el fuego salió por la puerta principal y se consumió casi todo y los bomberos intentaron, y gracias a Dios la lluvia que en ese momento se largó hizo que el incendio fuera mucho más rápido de apagarlo. Pero cuando vi ese incendio salir sobre la puerta principal del edificio, cual fue mi casa durante muchos años, algo se rompió en mí. Le preguntaba a Dios por qué, y tipo película caí de rodillas y le decía a Dios ¿por qué? ¿Por qué me sacaste de mi hogar? ¿Por qué esta situación? Hasta que mi hermano mayor, que por ahí él todavía no conocía a Dios, me levantó, me tomó del brazo y me dice: hermano, estamos vivos, eso es lo más importante, que estamos vivos y estamos bien. Y eso fue lo que me alentó a entender de que dejar de preguntar el por qué y agradecer que estábamos vivos, porque literalmente si nos hubiésemos quedado dormidos, creo que hoy no estaríamos contando esta historia. Pero bueno, en cabo de ese proceso fue encontrar a mi mamá, porque entre tantos bomberos, entre tanta ambulancia, no podíamos estar juntos porque nos habían separado, hasta que gracias a Dios pudimos reunirnos toda la familia de nuevo, y fue vernos y fue entender de que estábamos vivos, y eso fue el motor para volver a empezar todo de nuevo. Pero fueron días difíciles porque nos quedamos absolutamente, perdimos todo lo que teníamos. Yo creo que teniendo 20 años tenía una cuenta bancaria y creo que me quedaban como $200, y eso fue lo único que pudimos rescatar para pagar un hotel y que mi mamá y mi hermanito pudieran quedarse esa noche en un lugar seguro, y nosotros nos quedamos a dormir en la calle para poder cuidar lo que había quedado en ese edificio, porque habían bloqueado, pero teníamos la esperanza que algo de valor o algo que nos pudiéramos rescatar pudiera ser de bendición para nosotros. ¿Por qué quiero contar este incendio? Porque creo que el milagro que Dios hizo a través de este incendio fue de un chico que yo había acompañado durante muchos años acercarse a Dios, y él perdió a su mamá cuando era muy joven, y pude estar en ese hecho de la pérdida de su mamá, acompañarlo, abrazarlo y sostenerlo. Pero era de una familia muy pobre. Yo sabía que era de bajos recursos, pero fue el único que vino esa noche, nunca me voy a olvidar, y vino con un sobrecito blanco y me decía: Miguel, vos has estado mucho conmigo, siempre me has ayudado, me has brindado el amor de Dios y me has demostrado lo que significa ser familia, y quiero darte algo que he guardado durante mucho tiempo. Cuando yo abro ese sobrecito, habían adentro 100 pesos. 100 pesos, no me acuerdo cuánto era en cantidad de dólares en ese tiempo, pero yo no era el valor, sino lo que significaba para esta persona que estaba de bajos recursos, esa cantidad. Y para mí yo decía: no te puedo aceptar, no puedo aceptar, porque yo sabía que esos 100 pesos para él era un almuerzo de 5 días, por ejemplo. Pero él me dijo una frase y me dice: tú siempre has ayudado sobre mi vida y no me cortes lo que me has enseñado de que Dios bendice a aquel que da con corazón alegre. Y nunca me voy a olvidar, porque esos 100 pesos fue lo que guardé. Le dije a mi mamá: mira, vamos a usar estos 100 pesos para guardarlos y va a ser la primer paga de nuestro nuevo departamento. Todos nosotros conocemos ese versículo que dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Incluso se lo hemos dicho a muchas personas cuando viven momentos difíciles y preocupantes. Si te quedas viendo este testimonio, te darás cuenta que en la vida de César ese versículo también se hizo una realidad. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo dando clic acá en el botoncito de abajo de suscribirse. También nos ayudarías mucho si dejas tu like y tu comentario en este video, y si compartes todas estas historias con tus familiares y amigos. Y si nos quieres apoyar mucho más, te invitamos a darle clic acá en este enlace para que hagas parte de las membresías de este canal. Encontramos un departamento en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y cuando fui a verlo, yo no le mentí a la dueña. Le conté, le dije: vengo de un incendio, pero soy un chico trabajador que siempre emprende, amo a Dios con todo mi corazón y de verdad necesito este departamento porque ya necesitábamos empezar de nuevo. La señora no me dijo un sí. Yo salí de ese departamento con un poquito de angustia porque me había gustado muchísimo, y le decía a Dios: me encanta la ubicación, estamos en pleno centro de la ciudad, a 5 cuadras del Obelisco, sobre las avenidas más importantes del país. Y no fue hasta que caminé 3 cuadras donde mi teléfono, un teléfono antiguo en aquella época, sonó, y la señora me dijo: mira, no sé qué tenés, no sé por qué, pero quiero alquilártelo a vos. Me dice: si puedes volver sería genial. Así que no dudé, yo estaba a 3 cuadras, fui corriendo de nuevo al departamento, le entregué el primer, de esos 100 pesos que me entregó este chico, fueron parte de casi de la mitad de lo que pagué en ese departamento en aquella época. Y esa señora esa misma tarde me estaba entregando
entregando la llave y yo tan solo con 20 años estaba firmando el alquiler de un departamento que a mí me gustaba. Estaba todo vacío, había que empezar todo de nuevo, pero fue la certeza de que Dios estaba ahí ayudándome. Literalmente Dios comenzó a mostrarnos su mano, su fidelidad, y a través de eso entendimos, cuando yo hice el reencuentro de fin de año de lo que habíamos completado en ese departamento, triplicamos lo que habíamos perdido. Y eso fue para darme seguridad de lo que Dios quería hacer con nuestra familia, y la verdad que eso ha sido entender de que muchas veces necesitamos quedarnos sin nada para depender 100% del poder de Dios, porque crecí de muy pequeño, como les contaba, no tuve una infancia muy fácil y eso me llevó a trabajar desde muy pequeño, de los 11 años, y obviamente que yo no hubiese querido trabajar a los 11 años, pero eso me llevó en algo positivo, a ser un hombre honesto, un hombre trabajador, pero también habían cosas negativas, a ser orgulloso, a no dejarme ayudar, porque un niño que comienza a trabajar de los 11 años y al tener plata desde tan pequeño, te hace sentir orgulloso, porque te hace sentir, bueno, yo tengo mi dinero, yo pago esto, yo trabajo, y ya con 15 años yo ya pagaba luz, agua de mi casa, pero lo negativo es que me estaba haciendo orgulloso. Y más Argentina. Entonces, en ese proceder, el incendio terminó siendo una anécdota difícil de mi vida, pero yo creo que si no hubiese sucedido eso, yo tal vez hoy no estaría donde Dios me ha llevado, en los lugares, con conexiones, con personas diferentes. Igual, dentro de este proceso, tuve que romper el saber de que podía lograr algo. Eso fue lo que creo Dios rompió en mi pensamiento, en mi forma de actuar. Primero, aceptar que era hijo de un gran rey. Y a través de aceptar el ser hijo de un gran rey, mi mente comenzó a cambiar, porque también el ambiente donde me rodeaba, este nuevo lugar, esta nueva casa, el nuevo barrio, también me ayudó a entender de que había un propósito mayor. Y en ese transcurrir tomo la decisión de volver a trabajar con la empresa H29, con el cual pude desarrollar muchísimos eventos. El H29 viene de un sentir de parte de Dios a través de mi contexto. Siempre de pequeño me gustaba organizar fiesta de mis amigos, me encantaba organizar los cumpleaños y todo, y cuando cumplo 20 años digo, ¿por qué no vivo de esto? Y volví con todo. Al poco de ese tiempo me llaman y tuve 5 bodas en ese año que volvimos a ese departamento para organizar, y esas 5 bodas fue lo que me ayudó a remodelar mi departamento, a entender de que había un propósito más grande, y la empresa comenzó a crecer, y la verdad que Dios nos sorprendió muchísimo. Incluso dar trabajo, porque me acuerdo el primer evento muy grande que tuvimos de 200 personas, contraté a mis amigos que estaban, no tenían trabajo, un chef que trabajaba para conmigo, y lo más emocionante que me acuerdo del primer evento así muy grande fue cuando le pude pagar a 14 personas. 14 personas recibían un sueldo, y yo sabía que ese sueldo salía de parte de mi empresa, y para mí eso fue un sueño cumplido. H29 significa para mí el libro de los Hechos. Desde que conocí a Dios me atrapó. Es un libro donde cuando uno lo lee y cuando uno conoce la historia, porque es un libro donde habla de los sucesos y hechos reales que pasó en el Evangelio, y cosas increíbles. Y claro, Hechos está hasta Hechos 28. Entonces en mi corazón había de que mi empresa o lo que Dios me quería llevar no sea algo que pase solamente, sino que marque la historia. Entonces había algo en mi corazón de poner H29 como dejar un legado, como dejar marcar la historia, y que yo quería escribir el último libro de Hechos, o el último capítulo de Hechos, Hechos 29, pero como ya había en el ámbito religiosos muchos Hechos 29, yo dije, le voy a sacar Hechos y le voy a dejar H29. Nació en mi corazón el afán, a través de una carrera que tuve, de trabajar acerca de las misiones, de emprender. Incluso no nació así, quiero ser misionero, sino que Dios usó mi carrera de pedagogo para poder trabajar a través de la gente y poder entender de una manera diferente. Y ahí comencé a entender que H29 en realidad era un ministerio que Dios me había entregado, por el cual quería que lleve a las naciones, de compartir familia, de entrar a las casas, diferentes países. Y me acuerdo claramente que lo primero que le dije a Dios, no me des contactos como la empresa, no me des contactos para conocer pastores, para conocer líderes, para conocer gente importante. Dame familia. Si me vas a sacar de mi nación, si me vas a sacar de mi comodidad,
dame familia. Y literalmente fue eso. Dios en cada país, hoy contando un poquito lo que en muchas entrevistas me han preguntado cuántos países, hoy creo que son 23 países que he podido recorrer y 48 ciudades a nivel mundo que Dios me ha llevado y me ha dado familia. Cuando pienso en Colombia, cuando pienso en Ecuador, cuando pienso en España, pienso en familia. Y esto es lo lindo que Dios me ha regalado a través de las misiones, que es conectar familias. Me ha llevado desde lugares muy pobres, desde lugares donde me ha tocado dormir en un colchón en el suelo y tal vez hasta dormir en un aeropuerto o tal vez dormir en la plaza de un país, pero así también Dios me ha llevado a compartir el amor de Dios a una familia de mucho dinero, pero he podido entender de que son familias. Esa gente hoy, yo sé que si levanto el teléfono me van a atender porque hemos podido tener un contacto directo y hoy son mi familia. Y así nace este deseo de irme 90 días, una vez al año, durante 3 años. Y el primer año viajamos a Europa con un amigo y recorrimos Italia, Alemania, Francia, España y muchas ciudades en Europa, y Dios nos comienza a regalar familia. El segundo año viajamos a Latinoamérica. Obviamente Latinoamérica tiene otro contexto social y había muchas más necesidades y comenzamos a viajar a distintos países, y fue en Latinoamérica donde Dios comienza a regalarme una frase muy fuerte en mi corazón de hacer que las cosas sucedan. Y esto viene a través de una historia, de la historia de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, y ella, entregada a Dios, comienza a orar y le comienza a clamar a Dios con todo su corazón, y aún siendo una mujer estéril, yo sentí que le robó el milagro a Dios. Dice que mientras ella oraba, su propio sacerdote la tomó por ebria, su propio marido le dijo: no te soy yo mejor que 10 hijos, y su competencia, porque en ese momento las personas podían tener 2 esposas. Penina le hace burla de los hijos que ella tenía y Ana no podía tener hijos, pero sin embargo ella no se quedó con todo eso y fue y oró a Dios fervientemente, oró hasta que al punto la tomaron por borracha, y dice la Biblia que un día Dios se acordó de Ana y le concibió un hijo, y ahí comencé a entender de que Dios quería que haga que las cosas sucedan y que Él se encargaría de que las cosas sucedieran. Y ahí comenzamos a viajar a diferentes más lugares, y usando esta frase ya literalmente, cada ciudad donde íbamos decíamos: día 1, haciendo que las cosas sucedan; día 2, ¿qué estamos haciendo? Que las cosas sucedan. Y creo que si uno se queda tan solo con que Dios va a responder en cualquier momento y no te mueves, creo que no van a suceder las cosas. Para que las cosas sucedan, uno tiene que arriesgarse, tiene que creer primero en Dios, que Él es el que va a hacer que las cosas sucedan, pero tiene que ver con mi actitud. Yo tengo que determinarme, salir, emprender. Obviamente que va a haber miedos, pero acá estoy disfrutando de cada aventura que Dios me lleva y confiando en que Él es el que me ayuda a hacer que las cosas sucedan. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice una verdad que todos nosotros conocemos claramente: en este mundo vamos a tener aflicción. Dios puede transformar poco a poco todas esas situaciones adversas y difíciles que hemos vivido en algo grande que va a ser de bendición no solo para mí, sino para mi familia, incluso para mi futuro. Perseveremos en nuestra fe en Dios para ver cumplidas todas aquellas cosas que Dios ha soñado para nosotros. Los esperamos nuevamente en el próximo episodio de este canal.